Día caliente en Dolores, pero día caliente también, ¿en dónde? En el Congreso de la Nación. Hola, Cintia García, bienvenida. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pablo, querido? Buenas noches, audiencia. Claro, porque hay una sociedad que está conmocionada por las instancias finales de los alegatos del crimen de Fernando Báez Sosa, y hay una democracia que está conmocionada por la función de sus máximos jueces, que son los integrantes de la Corte Suprema, y que por atribución de las instituciones democráticas, una democracia que da manotazos de ahogado, Pablo, que puja por que fortalezcan sus instituciones, y es la de Comisión de Juicio Político en Diputados la que está intentando traccionar esa conmoción democrática. Pero mirá dónde se cruzan. Tres abogados que litigan habitualmente en la provincia de Buenos Aires diciendo es un desastre la justicia de la provincia de Buenos Aires. No hay medios, no hay nada. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De jueces de la Corte Suprema? Ellos son los responsables. Bueno, si no es que cualquiera de estas instancias que estamos hablando, cualquiera de estos hechos que conmocionan a una sociedad, tal vez el caso Báez Sosa nos pone a flor de piel ante lo paradigmático de la crisis que vive el Poder Judicial. Eso va a llegar a las instancias de la Corte Suprema. No, pero además la Corte, por superintendencia, tiene que garantizar que todos tengan acceso a la justicia, que los fiscales tengan medios, que se pueda investigar. Bueno, todo eso no pasa hoy. Bueno, exacto, recursos, medios. ¿No decías vos ayer que hay el video que presentó la defensa en la querella, en el caso Báez Sosa, no fue tomado como prueba porque los fiscales no tienen recursos para generar esos materiales? Bueno, estamos hablando de eso. Tal vez este cruce que estás planteando pueda ver claramente la situación de difícil acceso a la justicia para cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso digo que el juicio político es a la Corte Suprema y es el juicio político por la democracia, es por el fortalecimiento de esta democracia que agoniza en Argentina, que está en tensión en América Latina, que podemos ver con claridad y que tenemos la obligación de comunicar. Mirá, te voy a dar un número de expediente. A vos, Pablo, que te gustan mucho los expedientes y entender de ellos. El expediente es 017P2022. Fue aceptado por la Comisión de Juicios Políticos. Vos sabés que hay 14 pedidos de juicio político contra los distintos integrantes de la Corte Suprema y hay 60 denuncias que integran los cuerpos de esos 14 pedidos. Prestá atención a este. Presta atención hoy a este expediente, el 017P2022. Es contra Rosati, el presidente de la Corte Suprema, por la filtración, por las connivencias con el poder político, con los funcionarios, con la intromisión de los otros poderes, quiero decir. No, es por una causa de lesa humanidad. Porque Rosati está denunciado por una víctima sobreviviente de la dictadura militar de haber encubierto a un represor. Te pido por favor que recuerden este número de expediente y recuerden el nombre de esta mujer. Patricia Izaza es una arquitecta que fue secuestrada y detenida cuando tenía 16 años. Su torturador, que ella lo reconoció, lo denunció ante Baltasar Garzón, fue condenado, pero estaba en la década del 90 y las leyes de la impunidad. Su represor Ramos, que la violó además en las condiciones de detención, una niña de 16 años tenía ese momento. La historia es tremenda. Patricia la vive con mucha valentía. Siempre denunció a Rosati porque Rosati fue, saben ustedes, intendente de la municipalidad de Santa Fe. Y entonces Ramos, el torturador de esta mujer, trabajaba en la municipalidad. Y ella dijo, bueno, capaz que Rosati no sabe quién es Ramos. Entonces se reunió con él y cara a cara le dijo, ¿qué hizo Rosati frente a eso? Nada. Escuchemos el testimonio. Patricia Izaza. Presten atención a este nombre porque va a ser central en las acusaciones contra Rosati, el presidente de la Corte Suprema. Le cuento mi propia historia. ¿Eso se lo contás personalmente a Rosati? Personalmente le dejo los documentos, todo le dejo y le cuento mi propia historia. ¿Viste? Bueno, bueno, vamos a ver, qué sé yo, ¿viste? La nada misma, como es Rosati. Y, bueno, ¿qué fue lo que hizo? Nada. O sea,
encubrirlo. Lo interesante es preguntarse por qué. ¿Qué sabe Ramos de Rosati? Porque estando preso, etcétera, etcétera, de golpe, un día, estando Rosati justamente después que Rosati asume, lo trasladaron a Campo de Mayo, donde está la crema de la represión. ¿Qué hace este tipo en medio de la crema de la represión en Campo de Mayo? Para mí Rosati es un trepador. Es un tipo que en los 90 se puso la camiseta menemista, luego en el 2000 se la sacó para ponerse la camiseta radical y ligar el puestito de la Universidad del Litoral. Es un encubridor de represores. Es un hombre que no tuvo... Porque no solo lo encubrió, él conocía, o sea, en esa entrevista lo que queda claro, y con la actitud posterior, es que él conocía el currículum de Ramos, y justamente porque lo conocía, lo usaba. Eso, o sea, no podemos tener esa gente... Qué fuerte, ¿no? Esta historia. Es muy fuerte, Patricia. Izaza lo denunció toda la vida a su torturador y denunció también a Rosati desde que Rosati no hizo nada frente al encubrimiento. Es una vida entera con esos padecimientos. Por supuesto que acá está la causal de juicio político. Ella se presenta ante la comisión, presenta toda la documentación, ella tiene todo documentado. Sus reuniones con Rosati. Todo, etcétera. Absolutamente todo documentado, la responsabilidad de Ramos, la condena de Ramos, la exoneración de Ramos. O sea, había por ejemplo, Rosati podría haberlo sumariado a Ramos, ¿no? Porque no cumplía técnicamente, más allá de la declaración de la víctima, no cumplía técnicamente las condiciones para ser funcionario de la Municipalidad de Santa Fe. No hizo nada y hoy se aceptó este expediente y es una de las causas que van a involucrar a Rosati, quien pesa sobre él la condena el peso, el fallo del 2x1, ¿no? Que pretendía justamente liberar y dar la prisión condicional a represores. Bueno, vos seguramente vas a hablar, está Rodolfo Tailade, vas a hablar todas las instancias de lo que está haciendo la Comisión de Juicio Político. Entonces yo te propongo otro camino. Analizar el tema, además, en el contexto político, porque decíamos recién que hay un impacto sobre la democracia y tenemos una situación, porque yo veo mucho dirigente que a esta altura naturaliza la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Y esto está directamente relacionado con el juicio político a la Corte. En la visibilidad del juicio político a la Corte puede echar luz y correr la proscripción ni más ni menos que de la vicepresidenta. Aníbal Rucci es un dirigente del territorio, es hijo del histórico José Rucci, el histórico gremialista, y bueno, me retrotrae todo esto al peronismo, a la proscripción, al regreso de Perón. Es uno de los actores principales del regreso de Perón en el 72, José Rucci, ¿no? Ya sabemos la historia, el asesinato, en fin. Aníbal Rucci hoy es dirigente del territorio y funcionario del área de desarrollo social de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio para la Comunidad, con Andrés el Cuervo Larroque. Escuchá lo que dice y redondea esto que te estoy comentando. Estoy convencido que esta es la segunda proscripción del peronismo llevado a la figura de Cristina. Lo decís vos que sos el hijo de Rucci, ni más ni menos. Bueno, en un momento fue con Perón, hoy lo es con Cristina. Entonces hay que tener cuidado y yo creo que hay que organizar a la gente como lo hicimos cuando después del atentado a Cristina, que todas las plazas del país se llenó de compañeras y compañeros presionando la situación, pero esto no es casualidad. Esto no es casualidad, y no se dan cuenta que sin Cristina acá no hay ningún espacio político del Movimiento Nacional y Popular que pueda ganar la elección. La palabra de este hombre del territorio. ¿Tenés un minuto para te cambio de tema rápido? Sí. ¿Por qué no se juntaron Cristina y Lula? Bueno, yo hablé con Celso Amorín, el ex canciller de Lula, que ahora te voy a compartir un testimonio, y él dijo que, primero, que descartó cualquier problema entre Lula y Cristina, te lo descarto, no hay ninguna susceptibilidad al respecto. Fue un tema de agenda,
o sea, Lula le dijo a Cristina que fuera al Hotel Sheraton. Celso Amorín dice, entendemos que había un problema de seguridad. Muy grave. Había un problema de seguridad y por una cuestión de la agenda cargadísima que tenía Lula por la CELAC, él no fue a la casa, no fue al Senado. Es muy importante, y te lo pregunto también porque el incidente, yo diría preocupante, en donde el presidente de la Nación deja fuera a Guado de Pedro de una reunión con Lula y los organismos de derechos humanos, bueno, dio que pensar a muchos. Hay un enojo importante del ministro del Interior por haber sido dejado afuera. No tiene códigos. Dijo, esto no tiene códigos si es una cuestión electoral, porque se dijo que el presidente lo había identificado a Guado de Pedro como un presunto competidor electoral y que por eso lo dejó afuera de una reunión con organismos de derechos humanos, siendo él quien es su historia, y con Lula. Bueno, eso no puede pasar. Eso no puede pasar y en todo caso, correrá por otros carriles. Lo que sí podemos decir que no hay ningún problema, todo lo contrario, entre Lula y Cristina. No, pero eso digo, va de suyo. Porque por ahí uno pensó que no se hizo desde el gobierno lo suficiente para que se encontraran. Puede ser que la agenda, lo dijo el propio asesor principalísimo de Lula, que es Celso Amorín, que fue el ex canciller, un hombre del cercanísimo a Lula, que la agenda estaba completísima y no se cruzaron porque no pudieron hacer ese intercambio. Pero hablando de Celso Amorín, porque acá es lo que tiene que hablar, me parece, y esto es lo importante, porque si no vemos en los hechos aislados, ¿no? El crimen de Fernando Báez Sosa aislado, el juicio de la Corte aislado, la proscripción de Cristina aislada, y en realidad hay un hilo que une todo eso, que es el hackeo que tenemos en la democracia, la democracia en jaque. Entonces me parece que por eso es importante que la política hable para entender la circularidad de estas cuestiones y cómo la historia nos está hablando. ¿Vamos a aceptar como sociedad, te pregunto? ¿Vamos a aceptar? Estamos tan enfrascados en este presente eterno que es el neoliberalismo. Viste que te proponen el presente eterno. Ahora con la pandemia el presente se terminó sin darnos cuenta, ¿no? Pero vamos a naturalizar este presente, en este presente eterno, una segunda proscripción como la que vivió el peronismo durante 18 años. ¿De verdad la sociedad argentina, sea quien sea su color y su ideología, va a aceptar una segunda proscripción? Esa es la pregunta central. Te llevo a la clave regional, esto que vos estabas diciendo. Hablamos con Celso Amorín, una nota que pudimos tener en exclusiva, y esto decía. Hay que mirar a ese gran peligro del avance de la extrema derecha. Por eso creo, por eso en el caso de Brasil, cada país es un país, ¿no? Pero en el caso de Brasil tuvimos que hacer un amplio frente que incluía gente más bien de centro derecha también. Mirá lo que dice Celso Amorín, reconoce las condiciones de debilitamiento en la que está la democracia en este momento, que, bueno, ya sabemos, tuvieron que hacer un frente complejo el de Brasil, y Brasil tiene también, Lula va a tener sus complejidades. En ese contexto estamos viviendo esta tensión democrática, esta agonía democrática en algunos lugares como en la Argentina, y esta puja por un renacimiento de la democracia. Por eso para mí es centralísima la discusión sobre y la visibilización que la Comisión de Juicio Político puede darle. Y te cierro cortito porque tanto se habló, pero pudimos hablar con el presidente de Cuba, Díaz-Canel, sobre la democracia, ni más ni menos. A ver. No se puede hablar de democracia si no hay injusticia social, no se puede hablar de democracia si no hay inclusión, no se puede hablar de democracia si no hay emancipación, no se puede hablar de democracia incluso si hay crecimiento económico. El tema no es crecimiento económico, el tema es crecimiento y desarrollo social, porque puede haber crecimiento económico, pero ¿cómo se distribuye la riqueza? Cada vez más, ¿a dónde va ese crecimiento económico? A los ricos, y cada vez va menos a los pobres, y los ricos siguen siendo más ricos y los pobres siguen siendo más pobres. La palabra del Díaz-Canel, el presidente de Cuba, esa tonada cubana, y diciendo la centralidad, porque al fin y al cabo a Cristina la quieren proscribir y esta Corte Suprema se maneja con esta impunidad, porque detrás de eso hay un proyecto económico de una derecha neoliberal que quiere que eso que dice Díaz-Canel, que la democracia siga siendo concentrada en las élites para beneficio de las minorías elitistas y no para los más, y los ricos sigan siendo más ricos y los pobres más pobres.